Hola, ¿cómo está doctora Tania Bravo? A los años que nos vemos y es nuestra invitada el día de hoy para una grabación de La Píldora. Hoy día, aparte de conversar con usted, también tenemos un día en el que vamos a celebrar pues la hemofilia, como es el día de hoy, ¿no? Vamos a recordar la importancia de reconocerla y también la importancia de prevenirla y hablar sobre un poco sobre el estilo de vida que llevan los pacientes y bueno, pues las madres que son pues las responsables de algunos de esos pacientitos, ¿no? En este caso, la doctora Tania Bravo es nuestra pediatra también de unidad de referencia médica, la cual pues, nos está apoyando con todas las consultas de control para nuestros niños y también pues, para resolver temas. Vamos a hablar un poco sobre su experiencia. Bienvenida a La Píldora, doctora. Hola Eric, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí compartiendo un poco de mi experiencia profesional. Y bueno, la verdad que no estoy acostumbrada a las cámaras, la verdad. Y esto para mí es algo nuevo, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Lo más llamativo de esto es que regularmente los profesionales de salud no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. La verdad que no. Y es lo que se debería hacer un poco, porque de todos modos nosotros conversamos en los hospitales, conversamos con nuestros colegas, pero en muy rara ocasión un paciente conoce sobre las cosas que vive un médico dentro de un hospital, a más de una serie o una cosa como esa, pero realmente de mano de nuestros médicos aquí en Ecuador las personas no lo conocen. Y es un buen espacio como para poder conversar acerca de lo que hemos vivido o sobre algunas cosas que podemos querer corregir. Sí, la verdad que es diferente tratar con el paciente y explicarle, Ajá. ¿no? Tú como profesional lo sabes, pero ya cuando te ponen entre cámaras y todo, sí se te hace un poco complejo. Pero bueno, vamos a hacer todo lo mejor, ¿ya? Doctora, ¿desde hace cuánto usted ya está ejerciendo la profesión? Usted como médico. Como médico, yo realmente me gradué en el 2018, Ujú. ¿sí? Hice mi rural en Machala, en el Centro de Salud San Martín, y parte de esa, también de esa parte, esa rural la hice en el Hospital Teófilo Dávila. Posteriormente trabajé en la clínica Kennedy, 2 años y medio estuve como residente en el área de pediatría. Luego trabajé en el Hospital Naval también 2 años y medio. Ahí fue donde la conocí. Ahí nos conocimos, ¿sí? Ahí se estaba a cargo del área de emergencia. Estaba en el área de emergencia, estuve un año. Posteriormente pasé a trabajar al área de pediatría. Claro, yo ahí no la conocí. Ya A mí te me fuiste. encantaba pediatría, pero no, sí supe que después usted pasó a pediatría. Claro, ahí estuve 1 año y medio aproximadamente y de ahí se abrió el concurso para el área para pediatría por medio de la Católica en el Hospital Roberto Gilbert. Apliqué, gané el concurso y cursé mis 4 años y lo terminé en noviembre del año pasado. Pero a usted siempre la ha llamado a la pediatría. Siempre me ha llamado la atención los niños, me encantan los niños, me parece un grupo vulnerable, Ujú. me encanta poder trabajar, no solamente trabajas con los niños, sino que también trabajas con la familia, trabajas con sus padres, trabajas con sus tíos, con los abuelos, con sus Exacto. cuidadores. Es un conjunto realmente. Creo que en pediatría es una de las profesiones donde más se requiere la integralidad para resolver los problemas. Así es. Eh, es, es desafiante realmente poder llegar a un diagnóstico en un niño cuando un niño muchas veces no te manifiesta lo que siente, no te dice me duele aquí, me duele en tal lugar. Claro, ese es Y ahí es netamente clínico, ese es el arte de poder tú diagnosticar algo solamente con la clínica. Sí. Es bonito, eso es lo bonito de la pediatría. A mí siempre me ha fascinado pediatría. Es más, uno de mis sueños era ser neonato. Pero bueno, en vista de todas las dificultades que hay, porque ahora aquí hay que ser pediatra, luego ser neonatólogo, y yo tengo un millón de otros objetivos, entonces siento que es una de las cosas que no voy a poder lograr. No te limites, no te limites. Un consejo mío es que no hay edad, o sea, no hay límite. Tú continúa, siempre búscalo. Persigue tus sueños y realmente uno cree uno se limita realmente, uno se pone trabas. Pero cuando te das cuenta que estás cursando y terminas eso y dices, puedo continuar con el resto. Y lo puedes hacer, o sea, es decisión nada más, es ¿Verdad decisión. que sí? Sí, y dígame una cosa, ¿qué a lo mejor le ha parecido fuerte de su posgrado? Porque lo hizo en el Gilbert, ¿no? Que es la casa de salud de renombre de Sí, pediatría. realmente es un hospital de referencia, es un Así es. hospital espectacular donde tenemos gran cantidad de casos. Lo más fuerte de mi posgrado, el R1. El Claro. R1 ha sido lo más duro, es súper duro porque eres todo. Ajá. Eres desde auxiliar, eres el que lleva la muestra, eres el que saca las muestras, eres
todo, o sea, realmente estás ahí en todo, es un cansancio físico, un cansancio mental, aparte que tienes que estudiar para tus clases, prácticamente vives en el hospital, haces tus guardias, sales a clases, al día siguiente sales a las 3 4 de la tarde del hospital, o sea, realmente es cansado. Y las guardias que no es que no son Y las tranquilas. guardias, no, las guardias no pegas un ojo, o sea, no descansas realmente, son muy, muy, muy cansadas, sobre todo nosotros que no tuvimos Rs mayores, luego en el R2 fue complicado, o sea, fue duro, pero bueno, aquí estamos, o sea, no... ¿Siente gratificante a usted después de haber visto todo el recorrido hasta ahora de su posgrado? ¿Qué? Por supuesto, cuando terminé el año pasado en noviembre dije, wow, o sea, me sentía realmente victoriosa, me sentí orgullosa de mí mismo de haber logrado, de haber cumplido un sueño mío, un objetivo profesional. Sí, es gratificante realmente. ¿Cuál es su motivación todos los días? Usted me imagino que se duerme con la satisfacción del deber cumplido con los pacientes con los que usted aborda. Me imagino lo gratificante que es poder ver la sonrisa de un niño pues, que se está resolviendo su cuadro. Pero es esa misma motivación la que le levanta y... Te cuento que todos los días me levanto y digo, primero agradezco por un día nuevo y digo, quiero hoy dar todo lo mejor de mí, y siempre mi lema es, yo trato a mis pacientes como me gustaría que me traten a mí y trato a los niños como me gustaría que traten a mis hijos. Claro. Y veo a los niños, a los hijos de los pacientitos, a los pacientitos los veo como míos, o sea, soy muy empática con el familiar, con el papá, con la mamá, trato de ponerme en su lugar y de sentir muchas veces su angustia, su preocupación. Y trato de dar lo mejor de mí todos los días en mi consulta privada, en el hospital. Nosotros como profesionales, regularmente cuando atendemos una consulta, tenemos una misión aparte de resolver el cuadro clínico. Es como tratar de buscar la manera de enseñarles algo sobre prevención o tratar de corregir malos hábitos o incluso si vemos que hay conductas que pueden ser nocivas para su hijo, en el caso de pediatría, o para ellos mismos, siempre estamos tratando de constantemente buscar eso para resolverlo. Me doy cuenta que es una manera que uno la va asimilando. No sé si será propia de aquí, no sé si será algo que todos los médicos lo hagan, pero he visto que bastantes médicos lo hacen. Y aparte de eso, nos hemos dado cuenta que algunos médicos tienen una manera, porque no todos los pediatras son iguales, ¿sí? No todos los médicos son iguales. Hay una cosa que es interesante con respecto a eso, porque normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, la medicina se maneja a partir de protocolos muy, muy rígidos sobre cómo se tiene que manejar, en qué momento, cuándo se cambia una cosa u otra y por qué. Pero aquí existe algo que no sé si esté del todo correcto, pero está esta situación de que existe mucho la diversificación del criterio médico. Pero no sé si eso, no sé qué le parezca a usted, no sé si eso a lo mejor tenga que ver con que también muchos médicos se apersonan más. Por ejemplo, usted trata de ser muy empática con los familiares. Yo no, o sea, hay otros pediatras que yo conozco que van directamente a la clínica porque el fundamento pediátrico está en la clínica del paciente. Es muy poco el interrogatorio más allá de ciertas cosas con respecto a los padres. Y realmente el manejo en un niño es un abordaje familiar, con su entorno, con un entorno social. Tú peleas con el entorno social en mis consultas domiciliarias que hago. Te das cuenta a veces que cosas que no están a tu alcance, que no podemos nosotros controlar y que quisiéramos poder controlar desde ahí, que desde ahí muchas veces radica un problema de salud en el niño. Sí, no solamente depende de la parte médica, del criterio clínico, como tú lo estás diciendo, el manejo que uno pueda dar, sino que también depende de la familia, el apoyo de la familia, el trabajo en equipo, si los familiares colaboran con respecto al tratamiento, colaboran con respecto a la prevención o con todo esto. Sí, yo creo que hay
hay muchas maneras de abordar, pero creo que como les decía, pediatría es una especialidad que requiere muchísimo la integralidad, es decir, estar conectados tanto con lo que usted está mencionando bien, con el tema social del paciente, conocer cuál es el entorno en el que está creciendo ese niño. Entorno económico. Exacto, entonces uno tiene que conocer muchos detalles, sino que lo converso porque yo he visto que hay bastantes pediatras que no abordan esos puntos, o sea, no lo digo porque por buscar una cuestión de relevancia, sino porque me he dado cuenta que es un criterio que él maneja y que se da bastante aquí. Y por eso existen también varios pacientes que buscan a su pediatra, buscan a su médico, porque aborda ciertas cosas que regularmente ellos no sabían y que el médico podría llegar hasta ese punto. Entonces es bueno de todas formas como que dejarlo claro. Sí, yo también creo que el abordaje es integral, o sea, que debería estar involucrado todos los puntos. De la experiencia que usted ha tenido, yo me imagino que ha de haber visto cosas muy fuertes en el hospital, porque no es lo mismo ver un accidente de tránsito con un adulto que ver un niño. Por supuesto, es demasiado impactante y... Yo hace poco tuve en el hospital de Daule un accidente súper fuerte donde estuvo involucrado un niño y me partió el alma porque tenía muchísimo tiempo que no veía algo así. Entonces, y creo que es lo más fuerte que he visto, o sea, muchísimo tiempo que no veía algo parecido y es lo más fuerte que vi, porque no sé, me imagino que de todas formas el hospital a usted la forma con una fuerza para poder resistir ese tipo de... Te cuento que así me han dicho muchas personas, me dicen, tú eres fuerte, ¿cómo puedes enfrentarte, cómo puedes ver niños politraumatizados, cómo puedes ver niños quemados? Pero créeme que no he perdido eso, o sea, yo no puedo, hay cosas que realmente me cuesta un poco, un accidente de tránsito, un amputado, heridas por arma de fuego, me cuesta, o sea, realmente es impactante y algunas veces me he dado la vuelta y se me hace un nudo en la garganta y qué duro. Pero hay que actuar, o sea, en medio de todo hemos aprendido a actuar, a organizarnos y todo, y trabajar en equipo y resolver el problema. Claro que luego te quedas con una sensación súper fuerte y te quedas con un sabor amargo, pero tratas de reponerte, de ser fuerte, no puedes arrastrar esas penas y todo. Y ahí está la importancia de concientizar un poco a los padres en cuanto a las motocicletas, o sea, la prevención de accidentes, que es la parte fundamental, yo creo que de todo esto y lo que nos hace falta aquí, sobre todo en el país en general, de la promoción de la prevención de accidentes para evitar todo esto, ¿no? Sí, es una cosa increíble la cantidad de accidentes de tránsito, sobre todo en moto. Exacto. Sobre todo en moto, tú ves una barbaridad, niños 4 en una moto y dices, no puede ser, ¿cómo pueden andar así 4? No entienden. Es una locura, sí. Así es, y bueno, y así muchas cosas, quemaduras, pero son accidentes, la mayoría son domésticos, o sea, cosas que uno minimiza muchas veces. El hecho de que una tacita de agua caliente esté el mantel, viene el niño se apoya, o las quemaduras en la cocina, que el niño se apoya, se viene la olla, y muchas cosas que se pueden prevenir realmente. Bueno, pues no solamente como gobierno, sino que también los médicos tenemos una responsabilidad cada consulta, tratar de fomentar hábitos preventivos, ¿no? O sea, una cuestión que evite no solamente accidentes, sino también enfermedades a largo plazo, unas conductas que pueden ocasionar un trastorno o un daño directamente a un niño en este caso o en el adulto. Creo que también en temas de psicología estamos casi que en cero en el país y es algo que se debería fomentar mucho más. Es ahí la importancia del control del niño sano, ¿no? Exacto. Donde ahí tiene que haber un abordaje de todo, ¿no? Todo de acuerdo a cada edad, a la edad del niño se trabaja y los accidentes y todos van a estar acorde a cada edad. No es lo mismo un recién nacido, donde puede presentarse la muerte súbita del lactante, no es lo mismo un lactante menor, un lactante mayor, todo va a ir de acuerdo a cada edad. Aparte de esta importancia del control del niño sano, yo me he dado cuenta que usted, por ejemplo, me estaba indicando hace un rato que está empezando a trabajar en redes sociales, ¿no? O sea, es parte, yo creo que esa es la manera en la que ahora podemos llegar. Sí. Ahora podemos llegar, claro, por medio de las redes. ¿Quién no tiene un Instagram o quién no tiene un Facebook?
Entonces es la forma de poder llegar un poco más a la población y al menos yo lo estoy haciendo de la parte preventiva. Sí vi que estaba creando contenido ahora en sus redes. Estoy tratando, es poquito realmente, estoy iniciando, sí, pero sí me interesa un poco de esa manera llegar a las personas, un poco en la promoción de la prevención de accidentes para evitar daños posteriores, secuelas. Nosotros tenemos que utilizar esas cosas que en ocasiones nos impactan como una especie de catapulta, ¿no? Como una especie de empujón para uno mismo para poderse motivar a hacer ciertas cosas. Hay un montón de médicos bueno, pues a mí me gustaría que promuevan, porque, o sea, las personas que me siguen a mí no son las mismas personas que le siguen a usted o que siguen a otras personas, y ellos podrían aprovechar ese espacio por lo menos una vez por semana como para compartir a las personas que los ven con un buen hábito, con así sea como una excusa jocosa, pero tratar de fomentar eso. Entonces, a mí me parece genial poder utilizar las cosas que nos canalizan o que a lo mejor, bueno, que se canalizan en nosotros y que primero nos hicieron tal vez mover del piso, ¿no? Que nos tal vez incluso hasta que casi que nos trauman para poder empujarse a hacer otras cosas por los demás. Yo creo que es también uno de los fundamentos de la medicina, ¿no? Servir. Así es, servir. Ese es el principio, creo que básico, el servicio. Algo que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Me da gusto, por eso también la invité, también para que forme parte de unidad de referencia médica, porque es uno de los valores que estoy tratando de inculcar en esa empresa, que es tratar de motivar y dar un ejemplo a las personas sobre cómo trabajarlas, ¿no? Cómo llegar a ellas, que no solamente se quede en la consulta o cuando vieron el médico para resolver el caso, sino que estén constantemente conectados con un ejercicio de buen hábito. Bien, el día de hoy estamos también celebrando el Día Mundial de la Hemofilia. Esa es también una de las razones por las cuales la invité para conversar y tal vez celebrarlo de esta forma, ¿no? Compartiendo información acerca de esta enfermedad que no es muy común, pero que en cuyo caso yo sé que el tratamiento es más manejado por hematología, pero de todos modos la mayor cantidad de diagnósticos que se hacen de la enfermedad es desde pediatría. Entonces, creo que es importante conversar acerca de un pediatra sobre cómo poder abordar esta enfermedad. Y bueno, pues conversarlo también desde el punto de vista preventivo, tal vez. Yo sé que no se puede evitar por las razones que usted ya nos va a explicar ahora, pero sí se puede tal vez llevar un mecanismo de control en el cual el niño pueda tener una vida plena. Bueno, primero conversarte o decirte qué es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno hereditario, poco frecuente como tú lo acabas de mencionar, que se transmite de padres a hijos. Quien lo padece normalmente son los varones. La mujer lo porta, pero no padece la enfermedad, pero sí transmite a sus hijos. Y como habías mencionado tú, es muy importante desde el punto de vista pediátrico concientizar o advertir a los padres los posibles síntomas que pueden presentar sus hijos, ¿no? Para esto es importante la historia familiar, la historia de sangrados previos de un niño, ¿sí? Sobre todo en el momento del gateo, ¿sí? La presencia de hematomas en sus piernitas, ¿sí? O abultamientos a nivel de codos, a nivel de rodillas, ¿sí? Espontáneos normalmente. Es muy importante eso, ya que son los sangrados frecuentes son los que vamos a encontrar, es el síntoma principal en estos pacientes que padecen hemofilia. Sí, es importante destacar eso, ¿no? Que el niño es principalmente el que va a presentar la enfermedad o que va a presentar las características clínicas para diagnosticarlo. La niña, la hija, normalmente es portadora, ¿sí? Si la madre tiene esta alteración genética, pues hereda a sus hijos. Al varón va a presentar la enfermedad, la niña va a ser portadora. Así es. Las madres que tienen hemofilia regularmente son portadoras, no presentan síntomas, pero tengo entendido que, bueno, pues sí se puede, ¿verdad? Pueden presentar síntomas, de hecho las mujercitas pueden tener menstruaciones prolongadas, ¿sí? Que son los síntomas, pero no como tal, como padecer la enfermedad como la padece el varón, los sangrados abundantes, y todo también depende del tipo de hemofilia que tengan, ¿sí? Claro. Habíamos mencionado que tenemos hemofilia A, la hemofilia B, según el déficit del factor de coagulación, ya sea el 8 o el 9,
Y eso también va a depender de los tipos, o sea, el grado de la severidad de la hemofilia puede ser leve, moderado, o grave, según la cantidad de factor deficitario que haya en esto se va a categorizar si es leve, moderado o grave. Claro, bueno, ¿qué mecanismos puede utilizar una madre para que, por ejemplo, quiere diagnosticar? Se puede diagnosticar de una manera sencilla, me parece, ¿no? Claro, se puede diagnosticar, existen pruebas genéticas, bueno, ya un poco más avanzado, pero sí, un hemograma, ¿sí? Valorar las plaquetas, los tiempos de coagulación son importantes y los niveles de factor 8 y factor 9. Eso es lo que más me llama la atención, porque a pesar de ser una enfermedad de condición genética, hereditaria, no siempre es hereditaria, pues también, porque no necesariamente tiene que haber una historia familiar de hemofilia para que esta... Así es, puede presentarse en una mutación de novo. Sí es importante, bueno, pues tener en cuenta eso para el caso de la hemofilia y que el diagnóstico puede ser temprano con consultas control. Así es, la importancia de los signos de alarma, como habíamos mencionado, la presencia de hematomas, la presencia de alguna más abultamiento en las partes que te había mencionado, codos, rodillas, ¿sí? Pero estos niños pueden llegar a tener una vida plena, no necesariamente están condicionados de alguna forma. Hace años creo que ya no. Por supuesto, un tratamiento oportuno, un tratamiento eficaz, temprano, ellos pueden tener una vida normal, ¿sí? Así es. Así es. También es importante pues recordar que tanto para una madre tiene que llevar este control pertinente y además de llevar el control pertinente pues dar una terapéutica puntual en el momento en el que se diagnostica. Pero una madre, dependiendo como estábamos conversando sobre los factores, una mujer que porta la enfermedad, dependiendo del déficit que tiene estos factores, podría presentar ciertos síntomas que regularmente están relacionados con menstruaciones abundantes o dolorosas o de manera irregular consecutiva. Entonces, todas estas características también se manejan desde el punto de vista ginecológico, más que nada. No lo vamos a abordar ahora, lo voy a dejar para otro momento para conversarlo, pero sí es importante que las personas que nos ven también reconozcan que existe esta cuestión, ¿no? Que puede darse esta situación con respecto a la hemofilia y que también no es un condicionante para tener una vida normal, sino que también puede existir pues cierta que son los antifibrinolíticos, me parece, y además también se utiliza terapias reconstituyentes, sí, de acuerdo a la deficiencia del factor que padezca. Exacto. Entonces, es eso. También los ginecólogos recomiendan ciertos anticonceptivos puntuales por el tema de esta menstruación alterada. Y ya, el asunto es que no tienen por qué limitarse. Condicionarse por el hecho de padecer hemofilia, sentirse condicionados, padezco esto, no. Pueden tener una vida normal siempre y cuando lleven sus controles periódicos y su tratamiento adecuado. Sí. Sobre todo en caso de que vayan a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico y todo, claro, tener conciencia de esto, ¿no? Sí, es importantísimo eso sí, saber que tienen esta enfermedad, porque hay muchísimos niños también que nacen con esta enfermedad, pero no realmente, no todos están diagnosticados. Leves, son los casos leves, sí, así es, casos leves que de hecho muchas veces no se conocen y cuando van a ser sometidos a un procedimiento, padecen un traumatismo grave, sangran abundante y en un sitio donde no deberían de sangrar, el sangrado no se detiene o algo y ahí es cuando se alarman y se hacen pruebas. Y ¿Qué tan frecuente es la hemofilia? Sé que es poco frecuente, pero numéricamente me parece que es uno por cada 10.000. Así sí, es, uno por cada 10.000. Te cuento que nosotros en el hospital, yo en el tiempo que cursé vi tal vez unas 4 hemofilias, así es. Y hubo un caso de hemofilia grave de un pacientito que tuvo una hemorragia cerebral. Y estos pacientitos son las complicaciones más catastróficas, ¿no? Un sangrado cerebral donde debutan con cefalea intensa, con vómitos, con alteración del estado de conciencia, incluso hasta convulsiones, ¿sí? Claro. Se hace una tomografía y se evidencia realmente que tiene su sangrado. El tratamiento es la reposición con sus factores y además, bueno, el tratamiento neuroquirúrgico, la evacuación de... Lógico. Sí,
Bueno, yo creo que con eso hemos llegado a la conclusión del podcast. Me da muchísimo gusto que esta haya sido su primera experiencia, pero Mi primera experiencia. lo vamos a volver a grabar. Vamos, estaré por aquí, Eric, y me tendrás paciencia. No pasa nada. Estas cámaras así como que... Yo estoy encantado porque me ha gustado muchísimo lo que hemos grabado hoy día, lo que se ha conversado, volverla a ver después de tanto tiempo también. Y bueno, yo creo que me agrada también el hecho de poder celebrar en conjunto este día y de esta manera la medicina y por supuesto pues concientizar a las personas con esto. Muchísimas Eric. Gracias. Gracias a ti, Eric, y te deseo muchos éxitos. Realmente me encanta tu capacidad de conversar y todo esto, de hablar, qué lindo. Y me gusta mucho también tu emprendimiento. Ay, te felicito le agradezco y éxito mucho. Siempre, y estamos ahí a las órdenes para Claro apoyar que sí. en todo. Muchísimas gracias, doctora, por pues, sus buenos deseos. Y sí, vamos a seguir trabajando en unidad de referencia médica, vamos a seguir llegando a esos pacientes, concientizándolos, dándoles, pues enseñándoles los buenos hábitos y tratando de evitar conductas nocivas. Y sí, pues hay en todos los lugares donde esté voy a tratar, eso es un compromiso personal y con cada persona que me da estos buenos ánimos, que en cada lugar donde estoy, en cada cuestión que inicio, lo hago con una cuestión de valores y que, bueno, pues llegue a las personas de una manera en la que no se vaya tan rápido ni tan sencillo, sino que cambie su vida. Sí, Eric, seguro que vas a tener muchos éxitos si te enfocas en eso, en los valores, en servir, en ser empático, en la calidad de tu servicio y todo eso. Muchísimas Éxitos, gracias. Eric. Pasen muy bien.